Estamos listos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Los contertulios ya están sentados frente a los micrófonos. Falta el café, ¿no hay café? Debería ser sopaipilla para llamar la lluvia porque... un café de la tarde. Hay que llamar lluvia porque hace falta agua. Están aquí los señores Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. No sabemos hasta cuándo, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, Sergio. No, hasta siempre, porque... El pueblo de Reguén lo decide, eso, el 31 de mayo. Pero van en lista única. Hasta siempre, porque... Yo creo que va a haber competencia. Ojalá haya competencia. Ya. La verdad que nosotros nos hemos dedicado con Cristian, él liderando el proceso, a construir una lista. O sea, tú vas con Monkeberg. Voy de secretario general con Cristian de Y presidente. pero ahora no se ha anunciado aún una lista, pues estaba Chaguán que se retiró, ¿cómo es el Sí, cuadro? estaba la Catarina Parot, que entiendo que tampoco persistió. Nosotros nos hemos dedicado a la nuestra y obviamente nuestros militantes tienen todo el derecho del mundo a plantear otra lista y estamos a la guaite. Pero de Punta Arenas hay algunas voces de RN que dicen que esto está más arreglado que fiesta de cumpleaños, ¿eh? Aquí todos pueden competir, pues Sin piñata. Nuestra lista tiene gente, la mitad son de regiones, la otra mitad de Santiago. El primer vicepresidente es el Poncho Vargas, pues no le dicen Poncho precisamente por ser de aquí de Vitacura, el hombre es de campo. Ya. Está la Paulina Núñez, diputada por Antofagasta, está Luis Mayol, está Pablo Galilea de Coyhaique, Luis Mayol que también es de la secta, es un hombre de campo, está la Graciela Ortúzar, la alcaldesa de Lampa, que fue presidenta de los alcaldes rurales durante varios años. Bueno, una lista bien graneadita. O sea, parece el Partido Agrario Laborista, no sé. Para allá vamos de vuelta. Como diría don Sergio Nóbrez Garpa, para allá vamos de vuelta. Bueno, el que hablaba recién era Gutiérrez Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes, sigue en esa respuesta. ¿No hay ninguna nueva? ¿Alguna designación de algo, no? No hay Embajador, nada. ¿Ofrecimiento? No, ninguno. ¿Algún club deportivo que lo quiera cooptar para la directiva? A varios de los viejos tercios están mandando embajadores. Sufrimos la semana antepasada con el audio italiano que estuvo ahí al borde, pero nos logramos salvar, digamos. Así que aquí tenemos los panelistas el día lunes a Luis Larraín, presidente de la Católica, que pasó a ser dueño. O sea, salió un socialista, y entró por lo menos él decía que era socialista, no sé. Y después asumió un UDI. Ya. Sergio Vitar sonríe, ríe y se alegra. Sonrío lo que dice Jaime Estés porque es socialista. Ahora puede haber un socialista que le guste la Católica, ¿por qué no? Un socialista que sea director de una empresa. Y un buen hombre. Pero Socialdemócrata, Sergio es que está sonriendo porque también tiene una fiesta de cumpleaños en el PPD, como decías tú, porque tiene también arreglada la elección de directiva. Sí. Bueno, de acuerdo los muchachos. Sergio Vitar, tú eres presidente de la Fundación para la Democracia e investigador del Diálogo Interamericano de Washington. ¿Sí? ¿Sigue ahí todavía o no? Sí, tengo un proyecto que analiza todas las tendencias mundiales, las perspectivas, las estrategias de largo plazo. Y mañana una conferencia se presenta un librito que acabo de sacar por la CEPAL y por Estados Unidos, que cómo influye en la estrategia de Chile. Y hay un panel con 4 invitados que van a discutir cuáles son los desafíos estratégicos. Camilo Escalona, Andrés Velasco, Juan Andrés Fonten y Sfeir. Yo le hago aquí en la sede de la Flaxo, digamos. Entonces, lo que queremos es promover a través de eso un debate más en Chile sobre el largo plazo, mediano plazo. Que mire para dónde va el país y que pueda contribuir toda la gente de distintas posiciones, pero tener una visión de país un poco más larga. Bueno, aquí hay una mirada que yo voy a compartir con ustedes porque parte con una pregunta. ¿Es posible una educación privada sin selección de alumnos? ¿La gratuidad puede garantizar calidad? Pensar, evaluar y discutir sobre la educación chilena actual es justo. Estos son los temas que aborda hoy el debate de lo público y lo privado, selección y gratuidad. ¿Hacia dónde va la escuela? Del ciclo Agenda de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado, la educación puede cambiar el mundo. ¿Sabe qué? Yo quiero contarle a ustedes, seguramente ustedes venían preparados para hablar del tejimaneje de los partidos, de la reforma tributaria. No, al contrario, tratamos de evitar esas conversaciones. Mira, me cayó una revista en las manos acá, que me llega, que se llama Vida Nueva, y dice, danos hoy el agua de cada día. Y aparece en nota editorial, ¿no?, diciendo que Chile es un país rico en agua, superficial, subterránea y de glaciares, pero increíblemente hoy sufre escasez. Y en páginas interiores dice que en 2003 el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo indicaba que a mediados del presente siglo 7.000 millones de personas en 60 países sufrirían escasez de agua en el peor de los casos, y en el mejor se trata de
2.000 millones de personas en 48 países. Pero hay un datito acá, y con eso me gustaría que pudiéramos aterrizar, de cómo funciona la propiedad del agua en Chile. El lucro desregulado que adquiere connotación de usura aparece como la raíz misma de la iniquidad, de la voracidad, del abuso, de la corrupción y de cierto modo del desgobierno. El obispo Infante había puesto el grito en el cielo hace bastante tiempo allá en Aysén con respecto al manejo del agua en Chile. ¿Está bien cómo se maneja el agua en este país o no está bien? Nosotros enviamos, cuando digo nosotros, el gobierno de la presidenta Bachelet, al Sergio final Vitar. de su mandato anterior, la reforma constitucional para establecer que el agua es un bien nacional de uso público en la Constitución. Lo logré aprobar en la Comisión de Constitución y de Agricultura de la Cámara de Diputados y el gobierno del presidente Piñera lo paralizó. Esta es una cuestión fundamental. Por otro lado, anoche, conversando con el ministro de Agricultura, Carlos Furche, los antecedentes que le entregaba es que donde vayas en Chile prácticamente las lluvias de los últimos 10 años son como la mitad de lo que teníamos antes. Informaciones de él, que había sequías ya, y sabemos en todo el país, los informes de cambio climático son fuertes. Entonces, estamos frente también a una coyuntura que vamos a tener que hacer un plan mucho más fuerte de ahorro de agua, de embalses en cantidades mucho más frecuentes, embalses pequeños para aguas lluvias, de revestimiento de canales, porque las pérdidas en los canales son muy grandes. O sea, Chile tiene que prepararse institucionalmente con un cambio constitucional y también desde la infraestructura para enfrentar lo que viene, que va a ser una situación más prolongada de escasez de agua. Y para un país que exporta alimentos, y a través de los alimentos exporta agua, esta cuestión es fundamental. La presidenta Bachelet acaba de designar también un encargado de la cuestión hídrica, Ruiz, que esperamos que funcione bien para poder enfrentar esto. Pero es un tema capital, nacional, estratégico. Bueno, nosotros hemos conversado, creo que el otro día conversábamos con Sergio, no sé si en la universidad o en la antesala acá del programa. Hay un déficit en el ambiente político, por situarlo en algún ambiente, pero yo creo que en las élites, en términos generales, respecto a lo que se denominan los análisis de prospectiva. O sea, aquí se vive mucho en la contingencia, se vive mucho en el pensar en el año, en los 2 años, la duración de un periodo de gobierno, 4 años, como gran cosa. Y el problema es que a los países que les va bien son los que hacen definiciones de más largo plazo. Si uno piensa en el tema energético, en Alemania te hacen planes de 20 años. Si pensamos acá en el problema del agua, en Chile estamos mal acostumbrados pensando que con las lluvias se resuelve todo, digamos, y como cuando hay temporales se mojan todos, entonces pensamos que el agua nos sobra. Y efectivamente, como aquí se ha dicho, este es un problema es un problema ya no de futuro, es de presente, pero en todo caso un problema grave de futuro. Esto implica un privilegio en las políticas públicas y privadas muy grande, porque implica muchas obras públicas. A mi juicio implica muchos embalses. Probablemente habrá que usar también la ley de concesiones sobre la materia, ¿por qué no? Porque hay que generar una cantidad de recursos y el país no tiene, digamos, recursos indiscriminados sobre esto. Hay que generar toda una cultura respecto al manejo de agua. Todos recorremos el país, por lo menos en el verano, cuando se sale de vacaciones, uno ve, digamos, el agua que corre de repente por algunos lugares. Uno ve cómo se riega mal, cómo se riega con el sistema antiguo, con el canal, con la sequía que corre por el campo, que aniega, no que riega, que aniega, que inunda, no que riega. Y uno ve, digamos, también cómo se mal administran las aguas como tales, y eso implica la necesidad de que haya una regulación. Pero no tan solo hay que pensarlo en ese ámbito, sino que también en términos competitivos. Sergio, yo también por otras razones viajo, digamos, al Perú más o menos 3 o 4 veces al año. La sensación de competitividad que tiene el Perú legítimamente respecto de nosotros es muy impresionante. Y la sensación que uno se va conformando es que, por ejemplo, en el área de la fruticultura, esto que nosotros pensamos que las exportaciones de frutas nuestras van a ser forever, para siempre, nunca jamás. Bueno, si uno mezcla la riqueza del Perú, la riqueza climática del Perú, que le permite tener hasta 2 cosechas en algunos productos agropecuarios en el año, y la riqueza en el agua
de determinadas zonas del Perú, perfectamente nos podemos encontrar en un análisis prospectivo que mañana, así como el Perú ya nos ganó en los espárragos, nos gane en la producción frutícola, y que por lo tanto algo que hoy día aparece como parte de nuestras exportaciones importantes y como fórmula de trabajo en buena parte de la agricultura chilena, sea una pérdida también para el país, por falta de agua y por una mejor competencia al lado. Mario Desbordes, esto de la propiedad del agua, porque todavía no se ha tocado eso, los derechos de agua, por ejemplo. No lo toqué con la reforma constitucional, que te permitiría solamente... Pero todavía se mantiene eso permitiría que el Estado recupere derechos de agua que entregó y que estos no sean una propiedad privada perpetua, sino que caduque los derechos que otorgó. Y eso no está permitido por la Constitución hoy día. El agua es hoy día un bien nacional de uso público, eso hay que tenerlo claro. No es privada el agua, como se ha dado a entender por algunos en los debates. Está consagrado en el Código de Agua, y tiene razón Sergio, que probablemente sea muchísimo mejor, considerando lo estratégico del agua, en lo que se viene en el mundo, no solo en Chile, consagrar esta calidad de bien nacional de uso público en la Constitución, establecer mecanismos para revocar concesiones en forma más eficiente, que no dependan de un funcionario en un lugar determinado. Probablemente también, a mí me preocupa, durante los últimos años se hicieron concesiones extraordinarias en materia de agua, se superponen una serie de asignaciones de derechos de agua de manera brutal, o sea, están sobreasignadas en un 1.500% cuencas como en Copiapó. Y eso habla de una muy mala gestión de parte de quien concede los derechos. Creo también. Santiago también. Que habla de una muy mala gestión, y esa gestión la hace el Estado. No nos olvidemos que en la década del 90 o principios del 2000, perdón, del 90 fue, o sea, se le entregaron a las empresas de agua potable concesiones muy importantes. Lo mismo pasó con las hidroeléctricas. Ahora, el punto mío es, si se plantea recuperar, como dice Sergio, vamos a indemnizarlo, va a ser un buen negocio para el que se le entregó en su minuto. Es un tema que tenemos que discutir más adelante, pero el agua es un tema, hoy día es un bien vital, tiene que ser de todos los chilenos, como está consagrado en el Código de Agua, pero con una mayor posibilidad, mejor posibilidad del país para administrarlo. El Instituto de Libertad, vinculado a nosotros, tiene mañana un seminario sobre los glaciares, el agua, el desarrollo económico. Viene un premio Nobel a exponer sobre la materia, que para nosotros es súper importante. Yo felicito al Instituto de Libertad, Antonio Horvath, su director, porque mañana se va a tratar este tema que es tan delicado. Chile tiene es uno de los países que tiene más glaciares del mundo. Bueno, el obispo Infante está bien involucrado en ese tema, no sé si lo han invitado. Hay que tener presente, no sé si está, él está obviamente invitable, sin ninguna duda, es un seminario abierto. No sé si la gente lo sabe o no, pero porque se tiende también a distorsionar la información. En Chile menos del 10% del agua se usa para consumo humano. Alrededor del 10% lo usan las mineras. El 70 y algo % se usa en agricultura. Entonces también se distorsiona la información cuando se pretende ideologizar de manera extrema este tema, que yo creo que hay que tener cuidado. Se discute y se trata de dar a entender a la gente que todas las concesiones estarían orientadas supuestamente a beneficiar a grandes proyectos mineros, y no es así. El gobierno del presidente Piñera aprobó con financiamiento más embalses que lo que se había hecho en los últimos 6 años. Es así, Sergio. Los números no mienten. Hasta el 2010 hice el estudio que se publicó como Ministro de Obras Públicas. ¿Cuántos embalses de Chile 2020. Todo lo que se ha construido en el gobierno de Piñera lo decidió la presidenta Bachelet y lo construyó la... ¿Cuánto construyó la presidenta? ¿Quieres que te lo diga? Te lo digo. Ninguno. 1. El embalse El Bato, terminado prácticamente al final del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Yeah? El embalse Chacrilla, del cual se jactó Piñera, fue adjudicado en el gobierno de la presidenta Bachelet. El embalse Ancoa se termina en el gobierno de Piñera y llevaba el 70-80% de la construcción en el periodo de la presidenta Bachelet. ¿Cuántos aprobó Piñera? Ninguno que no sea Vallehermoso, que además venía estudiándose de antes. El embalse, pero me escuchas, pues esa me la sé de memoria, pues soy ingeniero hidráulico, he sido ministro de Obras Públicas en esa materia, puedo sustentar lo que digo con antecedentes concretos. El embalse de Punilla, la presidenta yo la acompañé el año 2008-2009 para anunciar que ese embalse va como un embalse grande, y se siguieron los estudios en el gobierno Piñera, pero no se hizo nada en el gobierno Piñera, de manera que las afirmaciones que se ha hecho de que aquí se construyeron los embalses, si
Si tú ves lo que empezó Elwin con el embalse Convento Viejo, después lo que se hizo con Puclaro, es decir, la expansión de los embalses fue mucho más grande en los años de la democracia hasta el 2010. Ahora, yo no quiero esta discusión. Es justamente esa, pretender que el gobierno del presidente Piñera no hizo nada en esa materia cuando no es cierto. Pero si te estoy dando los nombres, los embalses, te puedo dar los metros cúbicos, millones de metros cúbicos los embalses. Ahora, ¿cuál es mi punto? No quiero entrar en esa discusión. Yo creo que levantó Sergio Campo un tema clave, que es, acá hay un tema estratégico. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que ir mucho más fuerte. Las concesiones en los últimos 10 años de forma violentamente exagerada, porque aquí estamos hablando de concesiones que cuadruplican, quintuplican las capacidades hidrográficas de cada una de las cuencas. ¿Quién las hizo? ¿Las hizo el gobierno Piñera? ¿Quién tiene hoy día sobreexplotadas las cuencas? ¿El gobierno Piñera? Allá va la discusión. Hay un solo proyecto concesionado en materia de embalses, que es el proyecto Convento Viejo. Hay que decidir si se van a hacer otros. Estos que te mencioné son todos financiados por el Estado directamente. De manera que no es un tema de concesiones. Pero ¿dónde quiero ir? Tenemos que entrar... de la concesión de derechos de agua. No estoy hablando de la concesión de embalses. Bueno, esos son... Bueno, esa es la dirección de agua y lo hace el Ministerio de Obras Públicas. Tú, porque eso, mira, te voy a explicar. En la dictadura se estableció la norma de que se regalaron los derechos de agua. Se presentó por el gobierno del presidente Elwin, después el presidente Frey, una norma nueva para cambiar completamente la ley de agua, el derecho de agua. Yo estuve involucrado en eso en el Senado. Nunca se aprobó hasta el año 2005. Lo que se aprobó es que se paga una patente al que, habiendo recibido derechos, no los usa. Y cuando incluso la Evelyn Matei propuso que el que no pagaba las patentes se le caducara el derecho, la gente de derecha fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo, como no está en la Constitución, no le podemos caducar los derechos. Por eso mandamos la reforma constitucional. Las concesiones tienen fecha. Entonces, las fechas están a la vista, Sergio. Mi punto es que vamos más lejos. Yo lo que quiero es mirar para adelante. Nosotros tenemos que ir fuerte en inversión en desalinización de agua. Y tenemos que hacerlo con energía más barata en el norte. No nos va a alcanzar lo que tenemos. Tenemos que bajar la ineficiencia en el uso de agua. Las últimas cifras son las siguientes, que tú usas 12.000 metros cúbicos por hectárea hoy día. Eso es 1,2 metros de altura por cada metro cuadrado de tierra. Se puede bajar a 0,6 o a 0,7, o sea, con la mitad del agua, con un sistema de riego por goteo, lo que decía el Gute, con un sistema de partidores y con revestimiento de canales, podríamos mantener la producción agrícola y elevarla. Entonces, miremos a eso como chilenos. Eso es lo que yo digo, que falta visión estratégica, lo que estábamos conversando recién los tres. Ahora, ¿no hay un elemento adicional, por ejemplo, que como mucho más concreto para el caso de la población, que yo el otro día escuchaba con bastante atención de gente, por ejemplo, del sector de Quillota, de La Calera, ¿no?, que ven cómo riegan los paltos y la gente no tiene agua? O sea, les llevan agua de vez en cuando en camiones de aljibe, es lo que decían los pobladores de algunos sectores pobres de esa zona de la región de Valparaíso. No, ahí hay un problema de administración. Hay un problema en parte de, como se ha dicho, superposición de concesiones. Tú sabes que tú, para poder hacer un pozo, pides una autorización. No es cuestión de que tú hagas un pozo y saques el agua. Si tú tienes que hacer un pozo, tienes que pedir una autorización a la Dirección de Agua, quien te da o no la autorización si es que hay efectivamente agua en la redonda a un determinado diámetro, si hay napas, distancia, si hay napas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, en parte lo que decía Sergio, que como no había, digamos, era muy liberal la forma de entregar, no costaba nada, digamos, pedir la concesión. Hubo mucha concesión en un tiempo indiscriminada. Y también es cierto lo que dice Mario en términos de que hubo malas administraciones en el área pública que concedieron más concesiones de las capacidades hídricas. Pero también es cierto que las capacidades hídricas fueron decreciendo, fueron bajando, han ido bajando. Todos leemos en la prensa, digamos, que llueve menos, todos leemos que los embalses se llenan menos. Por lo tanto, los estudios pluviométricos, los estudios hídricos de hace 30 años, hoy día ya no corren, digamos, las realidades son distintas. Todo eso explica, digamos, una cosa que tiene que convencerse a la gente, es decir, hay escasez de agua y va a haber más escasez
de agua. Entonces, ¿ustedes creen que la gente tiene conciencia de eso? Yo ¿no? creo que cuando usa la ducha, cuando riega el jardín, aunque ustedes dicen, Sergio Vitar da un dato que el 10% de consumo de agua, eso lo decía Mario, o lo dijiste tú, Mario, ¿no? El 10% de consumo de agua, pero esa parte no se ve. Yo recuerdo que, por ejemplo, que hace varios años en España, cuando hubo una gran sequía, había una campaña, pero terrible, para ahorrar agua en todos lados, digamos. Incluso se inventaron los estanques de 2 descargas, una para las deposiciones livianas y otra para las más gruesas. Yo tengo una cabaña en Maitencillo donde siempre ha habido problemas de agua y algunos vecinos comenzamos a usar los estanques de menos litros. Hay unos estanques actualmente que se pueden usar, que usan menos agua en el WC que los normales. Esas son normas que se pueden dictar, pero no están en la conciencia ciudadana, ni siquiera en la conciencia de la autoridad, porque no hay, digamos, eso podrían ser exigencias, digamos, reglamentarias que se pusieran en la Ley General de Ordenanza y Urbanismo, Construcción, por ejemplo. O sea, uno podría concluir entonces que no hay concordancia entre la realidad hídrica que tenemos con la legislación por la que se rige el país. Y con la cultura. Una es esa. Una es esa, efectivamente no la hay, y lo que produce, por ejemplo, si el 70% del agua efectivamente se consume en la agricultura, el ahorro que tenemos que hacer en la agricultura es el número 1. Segundo, a nivel del consumo de las personas, es un derecho humano a estas alturas, y así se está planteando en el mundo, o sea que por lo menos tú tienes que garantizarle a cada ciudadano 40 litros día. Hoy día hay gente que tiene menos, otros que consumen 400. Esto se regula en los países desarrollados. Y eso significa que el Estado tenga capacidad para que en Arica... Y algunos lo regulan culturalmente porque no tienen costumbre de bañarse también. O en Copiapó que tú tienes... Puede que sea poco lo que consumen las personas, pero si los derechos de agua los ha comprado la minería y deja a la empresa proveedora sanitaria sin recursos, el Estado tiene que tener capacidad para garantizar. ¿Qué capacidades tiene hoy día? El Estado, yo firmé más de un decreto, puede obligar cuando hay una crisis a que temporalmente que las aguas se usen para primero la prioridad de la gente, pero no permanente. Entonces, eso hay que mejorarlo. La segunda cuestión es mirar un poco más a largo plazo. Si yo sé que el 2030 voy a tener tales problemas mucho más graves y estamos a 15 años que vuelan, ¿qué tengo que hacer? Si ya estudiar un proyecto, un embalse me toma construirlo 10, 15 años. ¿Qué voy a hacer en materia de energía solar para generar desalinización de agua? ¿Qué voy a hacer en materia de revestimiento de canales? ¿Qué voy a hacer en materia de cambios constitucionales, de cambios culturales? Eso yo creo que hoy día no está planteado con la fuerza que debiera plantearse y es clave. Ahora usted que tiene Sergio, en la zona central, hoy día los principales conflictos están dados por la colisión que se produce entre el uso del agua que están haciendo, por ejemplo, Endesa, y los canalistas o los regantes. En el río Maule, ya en este minuto hay un tremendo conflicto, porque se le revocar, un error de mi gobierno, hay que reconocerlo, se le había dado, se revocó más facultades a Endesa en la gestión y se le estaba quitando, ahí es la Dirección General de Agua, que es la que dirime esta facultad de la Dirección de Aguas, para que Endesa, por un tema también de la necesidad energética del país, tuviera manga ancha. Ahí creo que hay un error. Tenemos que ser capaces de entender que hay mucha necesidad energética, pero en el caso de Talca, que es emblemático, o de la cuenca del Maule, porque no es solo Talca, ahí está Colbún, Talca, San Javier, etcétera, se debe restringir a estas hidroeléctricas la capacidad que tienen, o la posibilidad que tienen en algunos casos de abrirte la compuerta cuando estiman que es necesario para generar hidroelectricidad y de quedar sin agua. Y te dejáis seco el bueno, ahí yo creo que has puesto un punto clave, Sergio, hoy día en la conversación entre nosotros, al cual no estábamos preparados, pero bueno, tenemos un ministro de Obras Públicas, ingeniero hidráulico, ¿ya? Oye, pero es muy caro, porque en relación con la condición de nuestro país, por ejemplo, yo vi en Israel una planta desalinizadora, costaba $600 millones, no me voy a olvidar nunca la cifra, no, y abastecía a medio país. Israel tiene alrededor de 8 millones de habitantes. ¿Eso es muy caro para Chile, $600 millones? Si abastece a medio país, Israel tiene ¿cuánto? Sí, 8 millones. ¿Ah? 8 millones. 8 millones, a primera vista no. Bueno, pero no contemos a los palestinos, un poco menos, 6, 7 por ahí. Pero hay población árabe en Israel. Pues. Aquí hay alcaldes árabes incluso. Si fuera eso, yo creo que es baratí, digamos. Aquí en los últimos 10 años había un par de ejemplos importantes. Hay 2 o 3 mineras que están hoy día extrayendo el agua desde el mar para sus proyectos en la cordillera. Sí. O sea, ya en la región de Antofagasta hay 2 o 3 proyectos importantes que no están entrando en conflicto con los acuíferos locales, con las lagunas en el altiplano, sino que están de frente tirando una tubería, subiendo el agua,
Si me equivoco, me corrige. Bombeando el agua. Bombeando el agua desde la costa a la cordillera. Me tocó ver uno de esos proyectos, cuando era subsecretario de investigación, era pito de otra cosa, porque había unas denuncias a la Brigada de Medio Ambiente, porque se está usando el agua en las lagunas, que son de los parques nacionales, para algunos proyectos mineros. Y matan todos los flamencos y desaparece toda la... A ver, la situación es esta en esta materia. Hay un primer problema, es que Endesa tenía todos los derechos, era una empresa del Estado. Y cuando se vendió, en los tiempos de la dictadura, todos los derechos se le regalaron a la empresa española. Chile perdió el control de los derechos de agua que tenía en manos del Estado a través de Endesa. Ahora Endesa se vendió a Enel, una empresa italiana. Y si tú analizas, y esto hay que decirlo, es una operación financiera entre dos empresas europeas. ¿Quién está preocupado del interés de Chile en materia de generación eléctrica en base a los recursos de derechos de agua? Que se llaman no consuntivos, porque esa agua no se usa como la agricultura. La agricultura se llama, para tomarla, consuntivo. La electricidad, no consuntivo, tú la devuelves. Pero ahí pasa el problema que decía Mario, ¿cuándo la devuelves? Si coincide con el tiempo que lo necesitan los agricultores. Entonces ese es un primer problema. Chile tiene que tener un poder, y ojalá el ministro Pacheco ya lo anunció, vamos más fuerte a un Estado que pueda capacitadamente operar para energía eléctrica en base a hidro. Nosotros necesitamos agua. Segundo, tenemos las centrales de pasada, que significan no hacer embalse, tú dejas pasar el agua y con eso genera en concomitancia con los agricultores. Esa es una línea que tenemos que desarrollar más, hay mucho más potencial ahí y se puede avanzar. Y luego hay una tercera idea que yo encuentro bien buena, que me la han planteado ahora unos franceses que estuvieron estudiando en la Fundación Chile, que es llevar agua de los ríos del sur por ductos en el borde marino, pegado a la costa, con bombeos sucesivos a zonas del norte. Agua que se ha perdido y se puede tratar al llegar, y ese proyecto también puede tener rentabilidad para tramos cortos. Ahora, ¿cuánto vale producir un metro cúbico de agua? Con la pregunta tuya, con desalinización, ha venido bajando y por eso es competitivo, salvo para Chile. ¿Por qué? Por el costo de la energía. Si nosotros llegamos a tener energía más barata que la que tenemos, 150 $, un megawatt hora, que puede ocurrir con un diésel, y lo llevamos a 40 o 50, es rentable y es una posibilidad. En Arica, en Copiapó, en Antofagasta se ha instalado y podemos extenderlo al resto del país. En cerca de Caldera también hay una de la CAP para la minería. Camila Betancourt, que no falle el agua para el primer café acá en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos conversando con Mario Desbordes, Gutenberg Martínez y Sergio Vital. Le contamos que Nivea Invisible Black and White protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Sí, protege los colores extremos, protege cualquier color. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Se lo estamos recomendando especialmente a los políticos para que escuchen a la ciudadanía. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mucho mejor. Agenda tu chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Clínica Van Salud es una clínica cercana, de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Van Salud, su especialidad es hacerte sentir bien. Volvemos en un instante. Es Cooperativa, la radio más importante de Chile. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile, brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Nivea Invisible Black and White protege los colores de su ropa del blanco al negro. Protege los colores extremos, protege cualquier color. Clínica Van Salud es una clínica cercana, de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Van Salud, su especialidad es hacerte sentir bien. Bueno, ¿cómo nos sentimos los chilenos en materia de recursos? Depende cómo ande el bolsillo, dice uno. Si el bolsillo está flaco, la cuestión se pone media compleja, pero cuando el bolsillo anda bien, nadie se queja, todos felices. Pero ahora estamos en un punto de inflexión en que la economía del país se desacelera. O sea, la micro que iba a 100 kilómetros por hora, ahora va como a 80 kilómetros por hora y podría bajar un poquito más la velocidad. Nos están mirando desde afuera del grupo de estos países de la OECD, donde nos sentimos tan orgullosos de estar presentes, pero que al mismo tiempo nos plantea exigencias en muchos casos extremas. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas de futuro pensando que Chile está inserto en este grupo de países, pero además en América Latina? Porque por acá tenemos al Perú por el norte,
un país con 40 millones de habitantes, tenemos a Bolivia, que tiene más o menos la misma población nuestra, donde tenemos problemas y posibilidades de soluciones también, en la agenda de los 13 puntos donde hay uno que está excluido, y por otro lado tenemos 5.000 kilómetros de frontera, ni más ni menos que con la República Argentina. Entonces, todo eso para ver cómo se puede visualizar el futuro con Mario Desbordes, Gutenberg Martínez y Sergio Vitar. ¿Quién quiere partir? Bueno, yo quisiera partir de lo siguiente, o sea, creo que está bien lo que tú estás conduciendo en este programa hoy día, lo que nos invita, que en definitiva a reflexionar en el futuro, o sea, a tener una visión más de futuro y no estar solo pensando en la contingencia. A mí lo primero que me motiva a contestar a lo que tú dices es que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que significa la globalización y cómo la globalización también produce efectos en Chile. A mí me da la impresión que de repente en la política chilena, por ejemplo, se piensa como que la globalización es un tema de Europa, un tema de Estados Unidos, un tema del mundo, pero que Chile puede hacer lo que quiera y respecto a la globalización eso no tiene ninguna importancia. Y que no pensamos en nuestras políticas económicas o en nuestras políticas sociales o en nuestra política internacional teniendo presente esas contingencias. Segundo, nos encanta compararnos con la OECD, pero yo creo que es una comparación, ¿cómo decir? Es una comparación que tiene sentido en una visión de meta a alcanzar, pero es absurdo comparar un país como el nuestro, de $20.000 per cápita, con un país, digamos, de $50.000 per cápita y con índices de distribución del ingreso el doble o el triple de mejores que los nuestros, o sea, con índices de igualdad mucho mejores que los nuestros. Y en tercer lugar, por lo mismo tendemos a olvidar lo que va pasando en América Latina. ¿A qué es lo que quiero decir? En el mundo hay competencia. Y lo que ha ganado Chile no está consagrado que lo vaya a mantener. Uno conoce países que han llegado a situaciones muy buenas, que están al borde de y que no saltan. Eso es lo que algunos teóricos en el área de la economía denominan la trampa de los países del ingreso medio. Esto es que llegan hasta una situación como la que estamos nosotros y que de repente, por apresurar las cosas, o se estancan o retroceden, o por hacer mal las cosas, se estancan o retroceden. Por lo tanto, el punto es cómo se avanza y se avanza bien, cómo se avanza compitiendo bien, cómo se avanza manteniendo tasas de crecimiento, cómo se avanza aumentando las mejorías en materia de distribución del ingreso, cómo se avanza eliminando la pobreza, cómo se avanza en todos esos tres frentes que para nosotros son muy sustantivos. Yo creo que si uno quiere tener una discusión en serio, en una visión de futuro, desde mi punto de vista, este enfoque es indispensable. Y eso implica no mirarse el ombligo, no pensar que la discusión tributaria, la discusión educacional, la discusión constitucional, la discusión del agua, la discusión energética y todas las discusiones que queramos las podemos hacer solo mirándonos el ombligo propio, sino olvidándonos que existe un mundo que está globalizado, que existe América Latina, que existe la OECD y que por lo tanto nosotros tenemos que mirar también los efectos de lo que hacemos en relación de lo que pasa en el mundo. Quisiera tomar algunas cosas de lo que podemos hacer en la línea de lo que está planteando Gutenberg Martínez. Uno es la proyección de población. En el 2010 nosotros somos, 17 millones, ahora, nuestros tres vecinos, 80. Las proyecciones del 2030 son que nosotros nos vamos a 20 y los vecinos a 100. Luego, tenemos un crecimiento del Perú que ya nos pasó en términos de tamaño de la economía. Y sigue creciendo bien y está haciendo inversiones sustantivas. Tenemos a Colombia, que resolviendo además el problema de las FARC, de hecho sin resolver ese problema, crece a una velocidad enorme, pasó a la Argentina en población y probablemente la supere más adelante en 5 o 10 años en crecimiento. Es un cuadro nuevo. Por lo tanto, la estrategia nuestra, ¿dónde concentrarla? Lejos lo más importante es relevar la productividad, la formación de nuestra gente, mejorar el tema energético, los temas de agua que estamos discutiendo, avanzar en infraestructura, mejorar lo que son los clústeres en torno a la minería para que haya más ingeniería, para que haya más pequeñas empresas que puedan proveer servicios competitivos. Esa es nuestra jugada, como lo hacen los países chicos que les va bien en el Asia.
Pero paralelamente tenemos que integrarnos mejor. Y en ese sentido quiero tomar el viaje que hará la Presidenta de la República el próximo, entiendo, lunes a Argentina. Con eso la Presidenta está dando una señal de privilegio de una relación con el país vecino más grande. Sin descontar lo que vamos a hacer con una agenda con el Perú después la Haya, que también es otra discusión que se ha avanzado. Chile tiene que dar esos dos pasos, pero en el caso con Argentina, una cosa clave es nosotros mirar la infraestructura que vamos a necesitar de aquí al 2030 para el Asia que está creciendo tanto y que Chile sea país plataforma. ¿Qué pasa ahí? Estamos discutiendo dos túneles, uno en San Juan, con Coquimbo, y otro en Mendoza, los Andes, pero es básicamente toda Argentina y el sur del Perú, para salir de Brasil, para salir por Valparaíso y por San Antonio. Si nosotros miramos al 2030, tenemos que tener el mejor puerto del sur del Pacífico y tenemos que tener la mejor forma de llegar con todos los productos del resto de América del Sur. Hoy día está saturado el Paso Libertadores, 5 millones de toneladas. Tenemos que irnos a 30, 40 de aquí al 2000. Entonces yo espero que en esta visita, que es muy importante, estoy seguro que la Presidenta, que en su gobierno acordó darle a este túnel el carácter de una inversión de interés público, lo mismo hicieron los argentinos, nosotros podamos avanzar, lo mismo en San Juan, de manera de que tengamos proyectos de largo plazo, porque si acordamos ahora, eso va a estar listo el 2030. Como cuando acordamos, nos atrasamos con el puente Chacao, eso va a estar listo ahora el 2020 en vez de tenerlo el 2010. Esos son proyectos de largo plazo para enfrentar este desafío, pero nosotros no estamos en una situación buena a nivel internacional si no entendemos la dinámica internacional. Ahora, los cambios que estamos haciendo internos, más igualdad, más reforma educacional, son cambios muy positivos. Ahora, hay un elemento que se mencionó acá tras bambalinas con respecto a Argentina, que Argentina tiene dificultades para hacer lo que dice. Sergio, primero que todo, Mario, entender que el contexto internacional hace rato nos venía anunciando una desaceleración. No me gusta la crítica de que es culpa del gobierno de Bachelet, como tampoco me parece correcto que se pretenda que fue culpa de Piñera en los últimos meses. Ambas críticas creo que son mezquinas porque sabiendo, tratan de ocultar un hecho que es obvio, objetivo. La desaceleración se preveía a raíz de que nuestros principales clientes, China sobre todo, estaba con una disminución de la demanda. Entonces, no entremos en la pelea chica de estar culpando, mira, que lo hizo que el otro, que el de más allá, cuando sabemos que era un problema internacional. Que afectaron o no los anuncios de la Presidenta a la posibilidad de la inversión en Chile, eso se va a ver con el tiempo. Yo creo que el inversionista invierte igual a menos que tú le cambies las reglas del juego de manera brutal. Y por eso creo también que el énfasis, y no lo escucho mucho del ministro de Hacienda, me gustaría escucharlo más, hablar de la promoción de la inversión, de la creación de más fuentes de trabajo, de que el énfasis no solo esté, y me parece muy bien, en educación, que no solo esté en garantizar determinados derechos sociales, como se denomina hoy día, ¿no es cierto?, sino que también escuchar un poquito más al ministro de Hacienda, dar garantías de que van a estar las condiciones para invertir, para crecer, para seguir creando empleos, para seguir desarrollando este país. Las dos cosas son compatibles, y uno echa de menos en el discurso que hablemos más de lo otro. Se recauda más no solo cobrando más, sino también captando más por el crecimiento. Se logra una mayor cantidad de recursos, y eso lo demostró el gobierno del presidente Piñera, el gobierno del presidente Frey al final. Bueno, la crisis asiática nos echó un poco bajo eso, pero por la vía del crecimiento del país. ¿Por qué no baja el crecimiento de la misma manera que nosotros? ¿Por qué no se frena tanto Perú? Hay que dar una mirada. ¿Qué está pasando con Perú? ¿Cuánto del crecimiento peruano tiene que ver con inversiones chilenas? Para los que nos toca viajar de repente por razones políticas, uno se entiende con líderes, somos socios comunes ahí con Gutenberg, con los sociales cristianos peruanos, reconocen que ha habido una continuidad en los gobiernos sucesivos de Toledo, García, ahora el presidente Humala. ¿Cuántas nubarrones supuestamente había antes de que el presidente Humala asumiera? Y hoy día el presidente Humala ha demostrado que ha sido capaz de gobernar y continuar con una línea de crecimiento que tiene a Perú, y enhorabuena, y me alegro por ello, en un muy buen camino. Y de esto me aprovecho de colgar de otro tema. Se ha cuestionado tanto la Alianza del Pacífico. Yo creo que se puede avanzar con Argentina, se puede volver a conversar de mejor manera con Brasil, con la presidenta Rousseff, restablecer confianza que están deterioradas, pareciera, y eso hay que reconocerlo. Pero no tiene por qué no ser compatible con mantener la lógica de avanzar con México, con Colombia, con Perú, países que están en la misma línea nuestra, porque como tú bien dices, y con esto termino,
con Argentina hay desconfianzas cruzadas. No cumplen los contratos, no le cumplen a los inversionistas, no le cumplen a los países con los que hacen pactos. Nosotros hemos sufrido eso ya. Entonces, tiene razón Sergio, estamos de por vida enlazados con Argentina. No tenemos ni una posibilidad, es nuestro principal vecino, compartimos con la frontera no nos gigante. Podemos ir de América Latina, y es un país enorme, que tiene un potencial gigantesco. Hay que fortalecer la relación con Argentina, más allá del gobierno de turno, porque como bien dice Sergio, estas son cosas a largo plazo. Pero por favor, también no estemos pateándole las canillas a la Alianza del Pacífico, que me parece que también es una muy buena iniciativa. Hagamos las dos cosas juntas. Yo quisiera decir 4 cositas. La primera, yo creo en lo del túnel y respaldo la idea de Sergio absolutamente. Es decir, nosotros no nos damos cuenta la importancia que tendría prácticamente, más allá de las palabras, de los tratados, de las leyes, de las afirmaciones diplomáticas, el tener un túnel que conecte Chile y Argentina como está planteado. Ahí hay un avance diplomático, hay un avance político, hay un avance empresarial. Creo que ambos gobiernos, el gobierno de Bachelet hoy día comenzando, el gobierno de la señora Kirchner en Argentina casi terminando, deberán ratificar eso y dar un salto. Es un salto histórico, no tan solo para la bondad de las relaciones, sino que es un salto histórico para el buen desarrollo de ambos pueblos. Ahora, nosotros tenemos un problema de cómo mantenemos crecimiento hacia el futuro. Todos leemos más o menos y sabemos que el crecimiento fundado en las materias primas, todos nos dicen que ya llegó a un máximo. Todos leemos que los precios de las materias primas o los términos de intercambio comienzan a ser regresivos, o sea que van a comenzar a bajar. Dicho en castellano, los países que solo exportan cobre, fruta, madera, harina de pescado y no productos elaborados van a ir recibiendo menos precio de los que exportan productos elaborados, tecnología, etcétera. Pero Chile es un país chico, somos 17 millones de habitantes. Vale la comparación que hizo Sergio respecto a los países que nos rodean. ¿Qué es lo que se requiere? Que se requiere, ya no bastan las alianzas en materia de intercambio comercial, ya no bastan los acuerdos comerciales, eso ya está bien, pero se tiene que avanzar a otro estadio, y ese otro estadio, ese otro nivel, requiere en términos económicos lo que se denominan cadenas productivas, esto es, acuerdos entre países que significan generar producciones de bienes más complejos en que cada uno aporta aquello en lo cual tiene ventajas comparativas. Eso implica, por lo tanto, empresas de países distintos, a veces inclusive en alianzas público-privado, que generan una capacidad de producción y a su vez un mercado que consuma parte de esos productos. Eso implica alianzas como la Alianza del Pacífico, y si eventualmente lo podemos hacer hacia el Mercosur, también bienvenido sea. El gran avance en política internacional de los gobiernos y la concertación fue el que nosotros abrimos relaciones comerciales con todo el mundo. Nosotros no podemos excluir a nadie en el mundo. Nosotros hemos hecho un avance como país en la Alianza del Pacífico y eso hay que mantenerlo y sostenerlo. Y bienvenido sea también el que mantengamos o ampliemos lo que tengamos hoy día con Argentina, con Brasil y algunos otros países del Atlántico. Pero yo creo que eso no excluye lo uno a lo otro, ahora, ni tampoco el que seamos puente entre los unos y los otros. ¿Qué pasa? Y voy a emplear un lenguaje juvenil, que pescamos tan poco Brasil. Brasil tiene una economía que es 8 o 9 veces mayor que la economía chilena, tiene más de 200 millones de habitantes. Brasil está abierto a Sudáfrica, está abierto a China, a la India, y resulta que el intercambio con Brasil es un intercambio que es precario. Ha habido poco interés, no tiene futuro una relación con Brasil, me pregunto yo. No, la relación con Brasil para nosotros es fundamental, y ahora se ha planteado por el nuevo gobierno una intensificación de esa relación. Una intensificación que significa, por un lado, no entrar en conflicto la Alianza del Pacífico con los otros países que dan al Atlántico, y que la política chilena sea más bien acercar, si quieren observadores, bienvenidos. La Alianza del Pacífico para nosotros es importante, y también es importante ser el espacio donde podemos articular más América Latina, que no esté dividida. La presencia de México aquí en la Alianza del Pacífico y la cercanía de México con Brasil serían dos procesos muy fundamentales. Ahora Chile necesita con Brasil avanzar en los espacios de inversiones. Hemos
Chile hoy día está teniendo mucho más inversiones en Brasil, curiosamente, que Brasil en Chile. Pero eso también supone del Brasil una mirada distinta. Nosotros hemos notado en el último tiempo que Brasil mira más a los llamados BRICS, Rusia, China, India, y a África, y se ha preocupado poco de una política latinoamericana. No por el hecho de ser grande los va a representar a todos. Entonces aquí viene una fase de intensificación de la relación con Brasil y con los países vecinos, y también, por qué no decirlo al terminar esta sesión, el tema que va a plantearse también de la reforma, en la reforma tributaria por algunos senadores, de dar más peso a las regiones y dejar más recursos en las regiones. Se nos termina el tiempo. Que eso se nos está quedando afuera y necesitamos regiones fuertes para esto que estamos hablando ahora. Ya, una frase para Mario Desbordes. Comparto 100% lo que dice Gutenberg. La producción primaria ya está agotada, no podemos seguir en eso, por lo tanto hay que avanzar a productos más elaborados, y por lo tanto, ministro Arena, no le cargue la mano a los viñateros, a los pisqueros, que son los que están avanzando a mejor producción, a más elaborado, que están conquistando mercados, pero que necesitan tener su país estable. Lo decía un pisquero que tú entrevistaste en la cooperativa la semana pasada, si no me equivoco, se entrevistó aquí en la radio cooperativa. Pequeño pisquero, tiene 5, 7 hectáreas. Dice, me van a subir a mí. Le van a subir, hoy día hay un diputado, entiendo que de tu partido, que está haciendo una protesta con viñateros en la región del Maule. Ayudemos a los que están tratando de avanzar a la producción secundaria, terciaria, a los que están haciendo productos elaborados, a los que están manufacturando, a los que están trabajando más allá de la materia prima. El Congreso en eso hace su tarea y el Senado va a hacer su tarea. Los proyectos se mejoran en el Congreso y se van a mejorar. La democracia cristiana está preocupado de eso y va a trabajar en esa línea. La presidenta comprometió con nosotros. Muchas gracias, señores Mario Desbordes, hay que reforzar el Congreso. Gutenberg Martínez y Sergio Vital por estar aquí. Vamos a pedir que amplíe este programa hasta las 11 porque hay mucha materia para conversar. Es que pusiste temas que no han puesto antes, son importantes. Que tenga una buena jornada cada uno de ustedes y que sean felices al final del día. Marcos Concha está en la sala de sonido, Camila Batancur en la producción, y yo les digo que en los próximos minutos tenemos noticias en el Diario de Cooperativa y después sigue la mañana hasta el final del día.